Muy buenas tardes, arrancamos el espacio de Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y lo hacemos saludando a Jorge. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, José, buenas tardes, muy bien. ¿Tú? Muy bien, con ganas de hablar contigo porque además hoy tenemos un tema muy interesante y muy curioso. Es un tema que no se suele dar, pero digamos como información puede estar muy interesante porque vamos a hablar de la legítima, pero en este caso la vamos a comparar con países de nuestro entorno. Efectivamente, José. Ya hemos tratado en programas anteriores lo que es la legítima, a quién corresponde, cómo calcularla, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar un poquito en ver en qué se parece o en qué se diferencia con los países que tenemos a nuestro alrededor. Aunque sí que para poner un poquito en contexto, pues es importante recordar que la legítima es aquella porción de la herencia de la cual no podemos disponer porque la ley obliga que se la dejemos a determinadas personas, a determinados familiares que son los herederos forzosos, que son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes, y luego también el cónyuge. En España la herencia se reparte en tres tercios. Un tercio es la legítima estricta que va para los hijos por partes iguales, otro tercio la mejora o el tercio de mejora para mejorar a hijos o nietos y luego el de libre disposición. Por lo tanto, lo que es legítima estricta en España es un tercio de la herencia. Sin perjuicio de que, como ya sabes, que hay algunas comunidades que tienen una legislación específica en cuanto a sucesiones. Pero bueno, comparándolo con los países de nuestro alrededor, primero que todo, Francia, que es el que más cerquita tenemos, es un sistema similar al de España, pero en cuanto a la protección de esa legítima, pero en Francia va a depender del número de hijos que uno tenga. Si tienes un hijo, pues al hijo le corresponderá la mitad del patrimonio. Si tienes dos, les corresponderá dos tercios. Si tienes tres o más, pues ya el 75% de todo el patrimonio. Y si no hay hijos, pues los padres son los que tienen derecho cada uno a un tercio, si viven. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que es una protección similar a la española. Por otro lado, Alemania no existe una legítima como derecho a los bienes en concretos, sino que lo que tienen los familiares es un derecho a una compensación económica. Por lo tanto, es un sistema mucho más flexible que el de España y que el de Francia, como hemos visto. Y luego los hijos lo que tendrán es el derecho a la mitad de lo que les correspondería si no hubiera testamento. Es decir, si les corresponde el 50%, pues la legítima es el 25%. Por lo tanto, Alemania es de uno de los países que más libertad tiene de la Unión Europea en cuanto a la legítima. Por otro lado, también tenemos Italia, también se regula de una forma súper estricta la legítima y también depende del número de hijos que uno tenga. Si tiene un hijo, pues le corresponde un tercio del patrimonio. Si tiene dos hijos o más, pues ya les corresponde la mitad. ¿Vale? Y lo que sí que se establece aquí es que el cónyuge tiene derecho a un tercio del patrimonio, si hay hijos. Si no lo hay, pues a la mitad. ¿Vale? Al igual que los padres, si no hay hijos, que tienen derecho al 25% del patrimonio. Siguiendo nuestra escala geográfica, si subimos un poquito en el mapa, ya nos vamos al Reino Unido, fuera de la Unión Europea, un sistema anglosajón, excluyo a Escocia, que ahora hago una matización, ¿vale? En el Reino Unido no existe lo que se llama legítima estricta como tal, ya que el testador pues, tiene una libertad muy grande para distribuir su patrimonio, pero se publicó una ley en 1975 que sí que para determinados familiares, que son los cónyuges e hijos las personas dependientes, pues que puedan reclamar una parte, ¿vale? Pero tienen que reclamarla judicialmente, ¿vale? Y, por ejemplo, los hijos lo que pueden argumentar es que tienen necesidad de que se les apoye económicamente y al final es el tribunal el que decide, atendiendo a las circunstancias de ese caso particular, pues si les corresponde o no les corresponde ese derecho a la legítima. Y como te decía, Escocia, que aunque está en Reino Unido, pues van un poco a su rollo. Sí que existe una especie de legítimas, ¿vale? Pero no recaen sobre todos los bienes de la herencia, sino que los hijos y el cónyuge tienen derecho a lo que son el dinero, las joyas o acciones, ¿vale? Pero no inmuebles propiamente dicho. Esto pues tiene su ventaja de que te ahorras algunos impuestos, ¿vale? Y por último, además así de nuestro entorno y que merezca la pena señalar, en cuanto a los Países Bajos, pues los hijos tienen derecho a reclamar
no bienes en concreto, sino una cantidad de dinero, equivalente a la mitad de lo que les hubiera correspondido por la sucesión sin testamento, Ujú. como decíamos previamente por parte de Alemania, ¿vale? Pero lo bueno es que tienen derecho a reclamar dinero y como al igual que en Escocia, pues no bienes inmuebles que deriva en otros impuestos a liquidar. Bueno, nos has llevado de viaje por diversas zonas, pero la pregunta ahora sería, por ejemplo, hemos hablado de la legítima en los países europeos, como hemos comentado, pero ¿qué pasa en Estados Unidos o Japón, por ejemplo? Bueno, pues Japón, empezando por el final, es un sistema curioso porque digamos que protege más al cónyuge que a los hijos. La ley de Japón pues le da al cónyuge un 50% de todo el patrimonio, ¿vale? Y el otro 50% pues se repartiría por partes iguales entre los hijos que uno tenga, ¿vale? Y Estados Unidos sí que es un sistema un poquito más complejo porque hay muchos estados, cada uno con su normativa específica, ¿vale? Desde el punto de vista nacional o Ujú. federal, no existe un derecho a la legítima propiamente dicho, pero sí que lo que existe es una protección respecto del cónyuge o de los hijos menores o dependientes, ¿vale? Los hijos adultos no tienen ningún tipo de legítima o derecho hereditario, a menos que en testamento específicamente se les atribuye, se les atribuya, ¿vale? Pero los menores o dependientes y el cónyuge sí que tienen esa protección de algo que podríamos llamar legítima o similar, y sobre todo del cónyuge sobreviviente lo que tiene derecho es a percibir una porción del patrimonio, aunque se le haya desheredado, ¿vale? Aunque se haya excluido de Ujú. ese testamento, y sobre todo cuando en la herencia uno de los bienes es la vivienda habitual en la que vivía el fallecido con su cónyuge, ¿vale? Entonces, a modo de conclusión podemos decir pues, que en los países europeos todos tienen un sistema que en mayor o menor medida protege a los familiares directos, hijos, padres, cónyuge, y que los países anglosajones, ¿vale? De cultura anglosajona, pues tienen una mayor libertad para testar y por lo tanto uno con su patrimonio pues puede hacer más lo que uno quiera. Ujú. Bueno, como sabemos de sobra que el prestigio de Marín y Mateo Abogados cruza fronteras y no tiene límites, si alguno de nuestros oyentes pues encontrar alguno de estos países que hemos nombrado y tuviera alguna duda al respecto de los que has comentado, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues pueden contactar a través del correo electrónico, ¿vale? marinimateoabogados.com, perdón, la página web, o a través del teléfono 96 320 2876. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Gracias a ti, José. Buenas tardes. Hasta luego.